A David Saucedo, usted lo conoce, él es especialista en seguridad. David, un gusto saludarte como siempre, buena tarde. ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Híjole, dentro de las cosas que ocurren en Culiacán, hoy leíamos una nota, un hecho de inseguridad. Para magnificar lo que ocurre, David, joven es ejecutado con arma en pleno velorio de su madre. O sea, las cosas que están ocurriendo en Culiacán son, pues, de película, David. Sí, por supuesto. Lo que está ocurriendo es que ya no solo se están atacando las células de ambos grupos que están disputándose el control de la actividad delictiva en Sí, Culiacán y en todo el estado de Sinaloa, sino también están atacando los anillos de protección policial, también están atacando los negocios, la base de sustentación económica, las propiedades de integrantes de las células del cártel de la facción rival. También están atacando las zonas de la ciudad en donde operan, los puntos de sí. venta, la red de narcomenudeo, las redes de sicariato, las redes de halconeo. Entonces tenemos una batalla campal allí en Culiacán, en donde los dos ejércitos que estuvieron durante varias semanas, de hecho, acumulando armas, parque y haciendo contratación de nuevos Sí. sicarios, acumularon fuerza para lanzarse ahorita ya a la batalla. El ejército mexicano, la Guardia Nacional, intentaron un despliegue táctico operativo al estilo de los cascos azules, es Sí, decir, interponerse entre ambos ejércitos para pero, evitar que trabaran conflicto, pero no pero, pudieron. ¿por qué? Digo, la pregunta es sencilla, la respuesta es compleja. David, ¿por qué llegan y llegan y llegan militares, marinos, Guardia Nacional? Llegan casi todos los días, hay más de 10,000 elementos y siguen ocurriendo cosas. No están distribuidos en un estado completo, es una sola ciudad, es un municipio, David. Sí, el problema que enfrenta cualquier ejército regular como la Guardia Nacional o el propio ejército mexicano es que los ejércitos del narco son ejércitos guerrilleros. No vemos columnas de hombres armados que vayan a enfrentarse a otra columna de hombres armados. Se trata de células que operan en las sombras, que son móviles, que se pueden ocultar. La guerrilla urbana es de las más difíciles de combatir. Quizá en México tengamos una experiencia un poquito más consolidada en este sentido con los ejércitos guerrilleros de Emiliano Zapata o Sí, en su caso también de Lucio Cabañas en Guerrero. No quiero decir con ello que los narcotraficantes sean revolucionarios, ni mucho menos. Lo que buscan, evidentemente, son objetivos económico-criminales, claro. pero sus tácticas de guerra son esas. Es guerrilla urbana y como todo el mundo sabe, para un ejército regular poder enfrentar y combatir a un ejército guerrillero tiene que estar más o menos en una superioridad de 10-1 y con un Sí, conocimiento detallado del terreno. Este no es el caso. Así que por lo que yo alcanzo a percibir, el ejército mexicano, la Guardia Nacional, lo que están haciendo es un despliegue de saturación. Pero a los ejércitos del narco no se le combate masivamente, sí. se le combate celularmente. Y eso es lo que no ha entendido todavía la Guardia Nacional. No Pareciera solo que en no. Sinaloa, ni en Guanajuato, en Michoacán. Se requiere un trabajo de inteligencia policial Ni en para Guerrero, poder en desarticular Guerrero que en también Guerrero. las bandas están divididas en múltiples facciones. Estoy platicando con David Saucedo. David, nos queda un minutito antes de ir a la pausa, antes de hacer una pequeña pausa para seguir platicando contigo. David, hay quienes afirman que el incremento de la violencia en Sinaloa obedece también a que ya hay otros grupos delictivos que se han metido a la zona y bien decías, apoyando no solo con hombres, sino con dinero y con armas y con equipo. No está confirmado, pero había información de inteligencia que apuntaba en el sentido de que había una negociación, una posible negociación entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la facción de los Sí, Chapitos. El gobierno federal no lo ha dicho del todo, pero militarmente la facción más fuerte es la del Mayo Zambada. De hecho, es la que ocupa territorialmente la mayor cobertura geográfica y es la que tiene el mayor número de hombres, armas y además sí. de soldados mejor calificados. Entonces, me parece normal una alianza entre el bando más débil del cártel de Sinaloa, los Chapitos, y su enemigo acérrimo, el cártel de Jalisco Nueva Bien. Generación, pero que en esta ocasión sería un aliado. David Saucedo, voy a hacer una pequeña pausa, si nos das permiso. Al regreso quisiera preguntarte, hoy rindió su tercer informe de gobierno el gobernador Rubén Rocha, duramente criticado. Me gustaría preguntarte, ¿cambiaría algo si Rubén Rocha pide licencia? David, te quedas con nosotros y nos respondes de favor al regreso de la pausa. Es Con David todo gusto, claro Saucedo, que sí. yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, a nombre de Jaime Núñez. Pausa.
24 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué bueno que sigue con nosotros a través de la frecuencia modulada del 104.1 en el centro del país. 1500 de AM y otras tantas estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Estamos platicando con David Saucedo, especialista en seguridad pública. David, hoy rindió cuentas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Lo hizo en el Congreso del Estado. Llegó acompañado de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y le pusieron una manta a las afueras del Congreso al gobernador. Leo textual: gobernador, ¿con cuántas firmas se va y con cuántas nos ayuda? Ya que anda tan bravito, partiendo de que el gobernador dijo que él ayudaba a juntar las firmas si es que avanzaba la revocación de mandato. ¿Solucionaría algo, David Saucedo, que el gobernador pidiera licencia? Habría que renovar todas las estructuras del poder político de Sinaloa, por lo que se alcanza a apreciar desde hace tiempo el narco penetró en varios niveles del gobierno, no solo municipales, sino hasta el alto nivel del Ejecutivo del Estado. Es un problema recurrente que hay en varias entidades del país, la captura de un narcotraficante de alto perfil o el desmantelamiento de la red delictiva. No es suficiente, ya que hay estructuras de poder político, policial, militar, empresarial, que permiten la reproducción de estas estructuras. Tendría que hacerse una operación en enjambre de alto nivel, de alto calado, allí en Sinaloa, pero no dirigido solamente contra los alcaldes que estén en vínculos criminales, sino con las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal que tuvieron algún tipo de relación desde Sí. la campaña y que al parecer se mantiene vigente con las facciones del cártel de Sinaloa. En Culiacán se sabe desde hace tiempo que la policía municipal opera a favor de los Chapitos y la policía estatal a favor de el cártel de la facción del Mayo Zambada. Es decir, la sola separación de Rubén Rocha del cargo no implica una operación de limpieza Sí. integral. Tendría que, en todo caso, desaparecerse incluso poderes en el Estado para nombrar autoridades centrales no vinculadas directamente con los grupos criminales de Sinaloa. Que por cierto, quien era secretario de Seguridad antes de Gerardo Mérida, y quien estuvo por 6 años, incluso David, seguramente lo recuerdas, Cristóbal Castañeda, hoy día es secretario de Seguridad en el Estado de México junto con Delfina Gómez. Sí, en la 4T ha habido este traslape, este envío de mandos policíacos de un lado a otro, en el entendido de que tienen una gran capacidad y Sí. conocimiento de la dinámica delictiva. Más bien tenían contactos con los grupos criminales y eso les permitía, en el caso de Sinaloa, tener una especie de paz narca. Sinaloa, a pesar de ser la base de operaciones principales del cártel de Sinaloa, se encontraba hace 6 meses en una relativa calma. En Sí, contraste sí, con lo sí. que ocurría en otros estados de alta violencia homicida como Zacatecas, Michoacán o Guanajuato. Se da la extradición, la traición, como le queramos denominar, que provoca el derribo del Mayo Zambada a Estados Unidos, y finalmente esa supuesta solidez institucional que traía, Sí. que generaba paz en Sinaloa, se terminó. Bien, David Saucedo, experto y consultor en seguridad pública, como siempre, gracias, un gusto saludarte. Gracias, Juan Pablo. Te mando un abrazo. Gracias, abrazo de vuelta. Es